Hola, el día de hoy vamos a estar viendo el tiempo verbal pasado simple, past simple. Vamos a estar recordando cómo se debe trabajar con el tiempo verbal pasado simple en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a recordar que la estructura para trabajar con el pasado simple en la forma afirmativa es sujeto más verbo en pasado más el complemento. En la forma negativa, sujeto, auxiliar did, negación not, verbo y complemento. Y en la forma interrogativa vamos a utilizar primero el auxiliar did, luego el sujeto, el verbo y el complemento más el signo de pregunta. También estaremos recordando que para trabajar con el pasado simple debemos tener en cuenta que existen verbos regulares y verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, cuando vamos a trabajar en la forma afirmativa, debemos agregarle ed al verbo y debemos tener en cuenta unas reglas. Cuando el verbo tiene una sola vocal y una sola consonante, se duplica la última consonante y luego agrego ed. Si el verbo termina en e, solamente debo agregar la d. Y si el verbo termina en y y antes de la y hay una consonante, lo que hago es que la y la cambio por una i latina y luego agrego ed. Vamos a recordar la estructura que es sujeto, verbo en pasado y el complemento. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, I stayed in London, entonces yo permanecí en Londres. Bueno, esta misma conjugación se puede utilizar con cualquiera de estos sujetos. Entonces aquí vamos a utilizar nuestro verbo en pasado simple. Y en la forma negativa pues utilizamos sujeto, el auxiliar did, la negación not, el verbo normal y el complemento. ¿Por qué el verbo normal? Porque como ya estoy utilizando el auxiliar did que me está haciendo referencia al pasado simple, entonces el verbo queda normal. Por ejemplo, I did not stay in London, entonces yo no permanecí en Londres. Y en la forma interrogativa, pues que inicio por el auxiliar did, luego por el sujeto, luego el verbo normal y el complemento más el signo de pregunta. Por ejemplo, did you stay in London? ¿Usted permaneció en Londres? Entonces miren que debo iniciar por mi auxiliar did y como ya tengo el auxiliar did que me hizo referencia al pasado simple, entonces el verbo queda normal. En cuanto a los verbos irregulares, pues manejamos la misma estructura para la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lo único que vamos a tener en cuenta es que con los verbos irregulares debemos trabajar con el pasado simple de estos verbos, ¿sí? Entonces, en el caso de los verbos irregulares no vamos a agregar ed, sino que son verbos que nos debemos aprender de memoria, debemos saber cuál es el pasado simple de ese verbo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo live, ¿cierto? Esa sería la forma normal del verbo, pero en la forma afirmativa quedaría left, que es el pasado simple del verbo live. Por ejemplo, I left the city. Bueno, entonces yo dejé la ciudad. Bueno, y por ejemplo, en el caso de la siguiente oración, la oración negativa, entonces por ejemplo tengo I did not leave the city. Entonces tengo que yo no salí de la ciudad. Bueno, entonces sujeto, auxiliar did, negación not, el verbo normal y el complemento. Y en la forma interrogativa, pues que utilizamos nuestro auxiliar did, el sujeto, el verbo normal y el complemento. Por ejemplo, yo puedo decir, did you live in London? ¿Usted salió en Londres? ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta esta información también. Y recuerden que el verbo va normal porque ya se está utilizando el auxiliar did. Entonces, en la forma afirmativa utilizábamos left, que es el pasado simple del verbo live, y en la forma interrogativa pues lo volvemos a utilizar normal y en la forma negativa también lo utilizamos normal. Y vamos a recordar unas expresiones de tiempo que se pueden utilizar para trabajar con el tiempo pasado simple al final de la oración. Por ejemplo, yesterday, que significa ayer, 3 years ago, hace 3 años, yesterday evening, ayer en la noche, in 1666, en 1666 y last year, que significa el año pasado. Espero que les sirva mucho este repaso acerca del pasado simple. Muchas gracias por su atención.